El día de ahora vamos a platicar sobre un tema que está en el programa, que es el derecho dúctil, expuesto por Gustavo Zagrebelsky. Es uno de los autores contemporáneos y uno de los autores neoconstitucionalistas. Decir que Gustavo Zagrebelsky, al igual que Bobbio, son italianos. Y eso no es por casualidad. Si ustedes se fijan, los filósofos que estamos viendo italianos, luego vamos a ver a los alemanes. ¿Por qué en común que sean italianos y que sean también alemanes? Porque estos vivieron la Segunda Guerra Mundial y sobre todo viven en la época de la posguerra. Entonces, ellos tienen una visión diferente a partir de los hechos que sucedieron en el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial. Ustedes saben que una de las características del totalitarismo, del fascismo, fue que por medio de la ley, se discriminó a un tipo de persona. En este caso, por ley se discriminó, se segregó a los judíos. Entonces, era legítimo o era legal matar, torturar, lesionar, segregar, discriminar al pueblo judío. Era totalmente legal. Entonces, estos filósofos vivieron esa época de barbarie, vivieron esa época en donde la ley legitima todos esos actos que son lesivos a los derechos humanos. Entonces, por eso, ellos van a proponer que saltemos de un estado legal a un estado constitucional de derecho. Entonces, la primera cosa que ustedes deben de entender acá es que vamos a centrar nuestra atención para entender el derecho dúctil. Vamos a centrar primero nuestra atención en dos conceptos. Primero, ¿qué es el Estado de Derecho legal? Primero. Segundo, ¿qué es el Estado de Derecho constitucional? Pongan por favor un clip o pongan por favor en rojo en la esquina de su cuaderno esas dos preguntas. Si hacemos la diferencia entre lo que es un Estado legal de derecho y un Estado constitucional de derecho, vamos a entender entonces lo que es el derecho dúctil. Segunda cosa a la cual yo quiero llamar la atención, y es que dúctil significa que es moldeable, que es líquido, que es maleable, que es acomodable, que se puede acomodar a las circunstancias. Eso significa dúctil. Cuando ustedes ven, por ejemplo, hay ciertos elementos que están construidos de hierro, pero hay ciertos metales que son maleables, que se pueden moldear, que se pueden acomodar. También vemos el vidrio. El vidrio se puede acomodar, se puede moldear. Entonces, ¿qué es dúctil? El derecho dúctil es aquel que se puede acomodar a las circunstancias de cada época. Agreguémosle ahí otra relación. El derecho dúctil para Zagrebelsky es el derecho constitucional, no es el derecho legal, es
el derecho constitucional. El derecho constitucional. Sobre estas premisas, estas dos premisas que voy a hablar sobre el Estado de Derecho y sobre el Estado constitucional de Derecho, si entendemos la diferencia entre uno y otro, entonces vamos a entender el derecho dúctil. Pero el derecho dúctil, y lo digo ya, para que se entienda, se comprenda y no haya dudas, el derecho dúctil está ligado necesariamente a la Constitución. Bien, sí, puede ser que ustedes en este momento se estén preguntando por qué estamos viendo esto. Si no es de introducción a la filosofía jurídica, no tiene aparentemente nada que ver con el derecho constitucional, pero la asignatura que servimos el licenciado Paredes, la maestra Karen Magdalena Valle y el maestro Miguel Ángel Flores es un prerequisito para saber derecho constitucional. De tal manera que ustedes el próximo año ven derecho constitucional y tienen que entender los cimientos del Estado constitucional de derecho. Bien, entonces voy a comenzar la presentación hecha esa introducción. Esta es mi agenda de trabajo para el día de ahora. Voy a hablarles en primer lugar de quién es Gustavo Zagrebelsky y un breve contexto en el cual él vive y desarrolla su pensamiento. Segundo, voy a dar una breve introducción sobre cómo los filósofos aportan para el Estado de Derecho. ¿Qué es lo que aportan? ¿Por qué voy a hacer esta introducción? Porque todas y todos ustedes en las exposiciones que hemos estado haciendo, nos hemos estado preguntando dos cosas. ¿Cuál es el tipo de Estado que propone Hobbes? ¿Cuál es el tipo de Estado que propone John Locke? ¿Cuál es el tipo de Estado que propone Rousseau, Montesquieu, Kant, Hegel, Kelsen? Entonces, todo eso influye en la construcción del Estado legal de derecho, el Estado de Derecho legal o legislativo. Luego voy a hablar un poco también acerca de lo que es la caracterización del Estado de Derecho legal, como he dicho al principio, y en último lugar voy a hacer la caracterización del Estado de Derecho constitucional según Zagrebelsky. Ustedes pueden notar en la presentación, si ustedes ven en la presentación, entre paréntesis está el derecho dúctil. Bien, comencemos con la semblanza biográfica y el contexto histórico de Zagrebelsky. Decir que nació en Italia, pero yo voy a adelantarme un poco y yo voy a señalar, sí, que es italiano, sí, que es profesor de la Universidad de Turín, que está vivo y que anda dando conferencias por todos lados, pero lo que voy a señalar es lo siguiente. Él ha sido presidente del Tribunal Constitucional de Italia. Y eso, por favor, pónganle por favor su rojo. ¿Por qué subrayenlo en rojo? Porque eso va a impactar en la forma en cómo él cree que debe de ser un Estado constitucional de derecho. Fíjense bien, lo adelanto ya. Para él, el Estado constitucional de derecho debe ser el gobierno de los jueces. De los jueces. Contrario al Estado de Derecho legal, que es el gobierno del Parlamento, del órgano legislativo, de las asambleas, etcétera. Bien,
¿Qué otra cosa quiero destacar? ¿Cuál es el contexto histórico? Bueno, primero, la posguerra. Ya les he comentado que Italia estaba viviendo después de la Segunda Guerra Mundial, un periodo de reconstrucción después del mismo. Entonces, en ese momento histórico habían violaciones de derechos humanos. Esa reconstrucción va a impactar en el pensamiento de él. Otra cosa, hay una crisis del positivismo jurídico. ¿Por qué una crisis del positivismo jurídico? Porque el positivismo jurídico es la corriente filosófica que respalda el Estado de Derecho legal. O sea, en pensamiento de Marx, si nos vamos al pensamiento de Marx, diríamos que el positivismo es la base ideológica del Estado legal de derecho y la base ideológica de la burguesía. ¿Ya? Entonces, pero hay una crisis del positivismo, porque el positivismo justifica de alguna manera la barbarie que se da en la Segunda Guerra Mundial. Luego, esto por favor es otra de las cosas que creo que deben de subrayar en rojo. Subrayen la palabra. La palabra es pluralismo. Pluralismo. ¿Por qué pluralismo? Zagrebelsky se da cuenta de que quienes promulgan las leyes ahora ya no son un grupo necesariamente dominante, sino que ya hay otros grupos dominantes o grupos que piden participación en la construcción del derecho. Entonces, hay otras clases, hay otros estratos que están tomando fuerza y por tanto eso es importante para la construcción de un Estado legal a un Estado constitucional de derecho. Por último y no menos importante, esto es, vean ustedes la relación que hay entre la magistratura que tiene Zagrebelsky, es que para él hay que fortalecer los tribunales de justicia. Ya los tribunales no solo pueden ser la boca de la ley, sino que deben de ser intérpretes de la ley. Ok, con eso termino la primera parte de la semblanza biográfica y contexto histórico. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Sin ninguna pena pueden hacerla y me pueden interrumpir. Segundo, vamos a ver cómo la filosofía ayuda a la construcción del Estado de Derecho. Veamos qué tiene que ver esto. Bueno, lo que hemos estado viendo en estos días es que la filosofía le da aportes a la construcción de un Estado, pero la filosofía le da aporte al desarrollo del derecho, de tal manera que ustedes pueden notar que uno de los aportes que da la filosofía al derecho es el justnaturalismo, el justpositivismo, el realismo jurídico y el marxismo jurídico. Pero también la filosofía aporta a la construcción del Estado. Ahora, fíjense bien, esa aportación que da, ahí ven las flechitas, con las flechitas quiero decir de que la filosofía está aportando. ¿A dónde se sintetiza esa aportación? En la aportación que da el Estado y la aportación que da el derecho, hay entonces la construcción del Estado de Derecho. Ahí es donde se sintetiza cómo la filosofía va construyendo, en pocas palabras. En pocas palabras.
Tal cual es el Estado, así va a ser el derecho. Repito, tal cual es el Estado, filosóficamente hablando, así va a ser la noción de derecho. Veamos entonces un par de ejemplos. Hobbes. ¿Qué tipo de Estado es el que plantea Hobbes? Dígalo, dígalo. La compañera Claudia, especialista en Hobbes, ¿le gusta Hobbes? Absolutista. El Estado de Derecho, Estado absolutista. ¿Cuál es la característica del Estado absolutista? La característica es que el poder está concentrado en una persona y el derecho justifica de esa persona. Vamos a ver otro. Locke, Rousseau, Montesquieu y Kant. ¿Qué tipo de derecho es el que impulsan estos pensadores? ¿Qué tipo de derecho es el que impulsan estos pensadores? ¿Lo saben? ¿Lo saben? Bueno, se los digo. El Estado liberal. El Estado liberal, el Estado liberal es el Estado legal. ¿Por qué es el Estado legal? Vamos a ver, en el Estado absolutista, ¿quién es el que manda? ¿Quién es el que manda en el Estado absolutista? ¿Quién manda? La figura de Leviatán. ¿El Leviatán quién es? El rey. Traducido en nuestros días es el poder ejecutivo. Pero en el Estado liberal, ¿quién es el que manda? No, en el Estado liberal. ¿El pueblo dónde está representado? ¿A dónde está representado? El pueblo está representado en los parlamentos, en las asambleas. Entonces, ¿quién tiene el poder? De los tres órganos, ¿quién tiene el poder? ¿El ejecutivo, el judicial o el legislativo? Y el legislativo tiene una función: regular la actividad, ponerle límites al Estado, no violentar derechos del ciudadano. ¿Quién es el que manda en el Estado? ¿Quién es el que manda? En el absolutista manda el rey. En el Estado de Derecho Legal o en el Estado liberal, quien manda es quien hace la ley. ¿Está clara esa idea? Perfecto. Entonces, Kelsen. Y Kelsen. Y Kelsen, ¿cuál es el tipo de Estado que propone? ¿Cuál es el que pone Kelsen? ¿Cuál es el? Preguntémonos primero, ¿Kelsen es un naturalista o un positivista? Ah, es positivista. Entonces, ¿qué tipo de Estado es el que promueve? Esta es una discusión que hemos tenido con el licenciado Paredes en como nosotros discutimos. Y una de las cosas a las cuales hemos llegado es que Kelsen tiene un pie en el Estado legal y tiene otro en el Estado constitucional. ¿Por qué? Porque en la teoría pura del derecho,
Él sí cree que la norma debe regular a la norma. Hay una norma fundamental sobre la cual otras normas son las que deben seguir el rumbo de esa norma. Sin embargo, ¿cuál es el problema de Kelsen? El problema de Kelsen es que Kelsen no acepta en Constitución, no en la norma, no deben haber valores y principios. Repito esto. Para Kelsen, en la Constitución no deben haber valores y principios. ¿Eso qué significa? Eso significa que en la Constitución cabe cualquier cosa. Cabe cualquier cosa. O sea, que siempre sigue siendo un Estado de derecho legal. ¿Ya? Con esto cierro la segunda parte de mi exposición. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna consulta? O sea que para que Kelsen tienen que haber dos estados, una parte del estado constitucional. Para Kelsen es el Estado constitucional, pero el Estado constitucional no tiene principios ni tiene valores. Por tanto, se convierte en un Estado legal. Es un Estado legal. ¿Por qué? Porque manda de alguna manera quien promueve la ley. Sí, ya hay una aportación de los jueces. De hecho, Kelsen fue juez de Austria, fue juez del Tribunal Constitucional de Austria. Él sabía que había una norma debajo, arriba de la ley, pero la forma en cómo concibe el derecho es sin principios y valores. Sigamos entonces, sigamos. Entonces, ahora sí entremos a hablar sobre la caracterización del Estado de Derecho Legal. Mi exposición está basada en el libro El Derecho de Gustavo Zagrebelsky. ¿Me permiten? Solo voy a cambiar de micrófono. Uno, dos. Bueno, para Gustavo Zagrebelsky, ¿se oye bien o me paso al otro? ¿Se oye mejor este? Me paso al otro mejor. Ok. Uno, dos. Bien. Para Zagrebelsky, ¿cómo se caracteriza el Estado de Derecho Legal? Para comenzar, él le llama el Estado decimonónico. ¿Por qué es el Estado decimonónico? Porque es del siglo XIX. Hubieron dos especies de estados, con el Estado absolutista y luego el Estado paternalista y luego el Estado legal o el Estado liberal. No olviden algo. Estamos hablando del Estado liberal acá. El Estado legal de derecho es el Estado liberal. Pregunta, ¿quién manda? ¿El Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial? En el Estado de derecho legal, ¿quién manda? El Legislativo. Ok, perfecto. ¿Cuál es la finalidad del Estado de derecho legal? Porque aquí vamos a entrar un poquito, nos vamos a meter en unas profundidades un tanto difíciles, pero vamos a irla viendo despacio.
La finalidad es limitar el poder del soberano. Significa que el derecho constituye un límite. ¿A qué? A la actividad del Estado. El Estado no puede violentar los derechos de los ciudadanos. Segundo, ¿quién es el soberano? Pasa a ser, como dijimos anteriormente, de ser el rey, a ser los parlamentos, las asambleas, el órgano legislativo. ¿Tiene esto impacto en nuestra Constitución? Si ustedes van al artículo 86 de la Constitución, ustedes van a encontrar el principio de legalidad para los funcionarios públicos. Y le va a decir a los funcionarios públicos que ellas y ellos no pueden actuar con base a su discreción. Tiene que hacerlo con base a lo prescrito por la norma o por la ley. Por tanto, se ven estas características. El principio de legalidad es el corazón. El principio de legalidad es el corazón del Estado legal de derecho. Quien manda ejerce el principio de legalidad. Y el principio de legalidad dice, poned atención en esto, que esto es fundamento para derecho constitucional. La administración pública, los jueces, se deben a la ley y todas sus acciones necesariamente se fundamentan en la ley. No puede salirse de ese marco regulatorio. Principio de legalidad. Por ejemplo, nosotros los profesores somos empleados públicos. El decano es funcionario público y él no puede tomar decisiones que no estén amparadas en la ley. Principio de legalidad. Ahora, los jueces solo nada más deben aplicar la ley, no deben interpretarla, ni deben producir derecho. Para el Estado legal, los jueces lo único que hacen es aplicar la ley. Pero yo quisiera, si quisiera resumir esto, diría que es el gobierno de las leyes, prácticamente. ¿Cuál es la otra característica? Sí, si el Estado no puede actuar por su propio criterio, sino que tiene que hacerlo con base a la ley, los ciudadanos, por otro lado, tienen el derecho general de libertad. Pueden hacer todo lo que crean conveniente siempre y cuando prohibido por. O sea, lo que no prohíbe la ley, ellos lo pueden hacer. ¿Se ve reflejado eso en la Constitución nuestra? Artículo 8 de la Constitución. La ley. ¿Cómo se concibe la ley? Yo sé que esto es un tanto pesado. Lo que estoy mencionando es un tanto pesado de procesar, pero luego lo pueden leer en la síntesis que vamos a hacer y lo pueden volver a ver en el video. Pero lo que yo quiero es que traten de entender ahorita, se lleven la idea. La ley en el Estado de Derecho Legal es general y abstracta. ¿Qué significa que es general? Se aplica a todas y todos, sin distinción. ¿Por qué? Porque si la ley quiere limitar el poder del soberano, no deben haber privilegios y debe de aplicarse a todas y todos. Abstracta, ¿qué es abstracta? Que se debe aplicar en todo tiempo. Es abstracta porque debe de aplicarse en todo tiempo. Va. Otra cosa. Fíjense bien y cómo Kelsen se ve reflejado ahí.
en el Estado de Derecho legal, el derecho coherente está unificado y tiene sus mecanismos para poder resolver las lagunas legales que hay. Entonces, ¿qué puede hacerlo el derecho en el Estado de Derecho legal? Lo puede hacer porque el derecho es homogéneo, representa valores de una sociedad. Entonces, por lo tanto, hay coherencia de principios y valores. Lo que significa es que las asambleas legislativas, los parlamentos, el órgano legislativo está compuesto por representantes del pueblo que representan los y valores de la sociedad. Entonces, por lo tanto, esos principios y valores son uniformes. Ya. Fíjense que esto es aparentemente, porque realmente los que están en el parlamento no representan necesariamente a todos los principios y valores de una nación, sino que pueden representar también diferentes intereses heterogéneos, que eso es lo que luego va a ser en el Estado constitucional de derecho. Bien. Entonces, ¿cuál podría ser un resumen de esta caracterización? Primero, el Estado se basa en la ley y el ciudadano se basa en el principio general de libertad. No se preocupen que estas presentaciones se van a compartir. Ahorita es necesario que mejor pongan atención. Segundo, eso está fundamentado en el positivismo jurídico, como hemos dicho anteriormente. Vamos a ver cuál es la crítica. ¿Cuál es la crítica que hace Zagrebelsky construcción del Estado legal de derecho? Primero, el Estado de Derecho legal ha servido para identificar totalitarismos en Italia y Alemania. Y ustedes lo pueden ver ahí en la foto. Primera característica. Primera crítica que hace Zagrebelsky. Segunda crítica. Sí, para el Estado de Derecho legal, la ley prevé las actividades de los funcionarios públicos. Zagrebelsky dice que no. Las administraciones públicas no necesariamente actúan conforme a la ley. A veces tienen que resolver, o muchas veces tienen que resolver problemas sin acudir a la ley. Tienen que resolver. Y a eso le llama autonomía funcional. Siguiente crítica al Estado de Derecho legal. Si para el ciudadano es el principio de libertad, o sea, el ciudadano puede hacer lo que cree conveniente, intereses particulares. Para Zagrebelsky dice, no es cierto. Deben haber prohibiciones. Hay prohibiciones. Pongo un ejemplo. La libertad empresarial. La libertad empresarial es absoluta, debe ser absoluta. En el derecho legal sí. Según la crítica de Zagrebelsky, en el Estado constitucional de derecho no. ¿Por qué? Porque esa libertad hay que ponerle límites, porque si no puede violentar otros valores. Por ejemplo, el medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente. Entonces, lo que dice Zagrebelsky es, no es cierto. Hay que poner prohibiciones. El ciudadano no puede tener libertades absolutas, sino que también tiene que tener límites. Tercera crítica. La ley ya no es tan general.
la ley ya no es tan general. ¿Por qué? Porque la ley ya no es fruto, ya no es fruto de la convicción de toda la sociedad, sino que la ley es una lucha caótica, es una lucha caótica, es el resultado de una lucha caótica entre diversos grupos. Por tanto, no es cierto que la ley pueda ser general. A veces hay leyes que son particulares para beneficiar a cierto grupo. Hay diversificación de grupos. Siguiente crítica. Dice Zagrebelsky, bueno, la ley es abstracta, se aplica en todo tiempo. No. A veces hay leyes que deben de ser aplicadas a momentos y necesidades concretas. Y necesidades que pasan ahorita y después finalizan. Un ejemplo de eso puede ser, a veces hay leyes penales que son de emergencia para resolver un problema de criminalidad, pero son leyes temporales. Entonces dice Zagrebelsky, no es cierto que siempre la ley deba ser abstracta, a veces debe ser concreta y debe ser sostenida en un tiempo. Fíjense bien, aquí sí quisiera mencionarles algo que no se les olvide. Esto creo que lo ven en teoría general del derecho. El tema de la retroactividad de la ley, de la ley y la irretroactividad de la ley. En el Estado de Derecho legal prohibida la retroactividad de la ley. Pero en un Estado constitucional de derecho se permite la retroactividad de la ley en función de qué? En función del beneficio de ciertas libertades para ciertos ciudadanos. Entonces, vean la diferencia. No es lo mismo el Estado de Derecho legal que el Estado de Derecho constitucional. Ya lo vamos a caracterizar más. Última crítica. Para Zagrebelsky, no es cierto que los parlamentos representen todos los principios y valores de una sociedad. No. Hay diferentes intereses y por lo tanto el derecho no puede ser homogéneo. El derecho es heterogéneo. Bien, con eso concluyo la de derecho legal. Preguntas. Muy bien. Pasemos entonces a al siguiente tema. Este es el último tema. El último tema es la caracterización del Estado constitucional de derecho. La diferencia con el Estado legal. Veamos ahí. Comencemos con esto. Si una sociedad es homogénea, va a tener principios y valores homogéneos. Si una sociedad es heterogénea, va a tener principios y valores heterogéneos. ¿A cuál le van ustedes? ¿A la sociedad homogénea o a la sociedad heterogénea? ¿A cuál le van? ¿Una sociedad homogénea o una sociedad heterogénea? ¿A qué le van ustedes?
¿Qué piensan que es la sociedad? ¿La sociedad es homogénea o es heterogénea? ¿A qué le van? Levanten la mano los que creen que la sociedad es homogénea. Ah, entonces todos creemos que la sociedad es heterogénea, ¿sí? ¿Qué significa entonces? Significa que todas y todos tenemos diferentes intereses. Tenemos diferentes intereses. Ahora, ¿es posible conciliar esos intereses? ¿Sí o no? Fíjense bien. Si tenemos diferentes valores en un Estado de Derecho legal, significa que el ordenamiento jurídico está fragmentado, está disperso, está dividido, porque hay diferentes intereses. Hay una ley para cierto grupo, hay otra ley para cierto grupo, y a veces esas normas pueden entrar en contradicción unas con otras. Entonces, ¿cómo hacer para que el ordenamiento jurídico, supervisar ese ordenamiento jurídico de tal manera que no sea incoherente? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para que alguien supervise que el ordenamiento jurídico no sea incoherente porque hay diferentes intereses? ¿Cómo hacer? La respuesta que da Zagrebelsky es la siguiente. Esa supervisión debe procurar cohesión, debe procurar unidad. ¿Quién es o qué puede hacer esa supervisión, darle coherencia y darle unidad al ordenamiento jurídico? Piensen. ¿Qué le puede dar cohesión y unidad al ordenamiento jurídico? Esta es la pregunta del examen. Para Zagrebelsky, ¿qué o quién? No, ¿qué le puede dar unidad y cohesión al ordenamiento jurídico? La ley es el ordenamiento. La ley, las normas. Ajá, pero el ordenamiento jurídico son las leyes, las normas. ¿Qué le puede dar cohesión a esas leyes particulares? A ver, van bien, van bien. Hay buenas ideas acá. La Constitución. La Constitución. La Constitución. Le dije, le dice. Para Zagrebelsky, quien le da unidad y le da coherencia al ordenamiento jurídico es la Constitución. Dije que, ¿qué le da coherencia y qué le da la unidad al ordenamiento jurídico? Ahora la pregunta es, ¿quién se encarga de la supervisión? Dígalo. Los jueces. Los jueces. ¿Quién es el que mandaba en el Estado de Derecho legal? ¿Quién es el que manda en el Estado de Derecho legal? ¿Quién manda? El órgano legislativo. ¿Quién manda en el Estado de Derecho constitucional? ¿Quién manda? Ahí está. ¿Quién manda? No, no dije qué, dije quién. ¿Quién? Los hombres, dice. Los hombres. Y las mujeres no. ¿Ah?
¿Quién? El órgano judicial. Los jueces. Entonces, fíjense bien, pongan atención en qué lío nos estamos metiendo. Nos estamos metiendo en el lío de que ahora no gobierna la representación nuestra en el Parlamento, sino que gobiernan unos pocos, y esos pocos son jueces. Entonces, por eso, el Estado constitucional de derecho que va, les dije, ¿qué les dije de Zagrebelsky? ¿Qué les dije de la vida de Zagrebelsky? ¿Cuál es el dato más importante que les dije que les pusieran atención? ¿Qué fue? Un magistrado. Que fue magistrado. ¿Y qué es lo que propone? Propone el gobierno de los jueces. Los jueces son los que deben interpretar la Constitución. Salud. Los jueces son los que deben de supervisar que la ley sea coherente y esté unida a la Constitución. Ahora van a poder entender este otro. La Constitución, me voy a adelantar un poco. Ahora pueden entender este. Pueden entender ahora esto. Ahora, deja de ser importante la ley y que se vuelve importante. Los derechos, muy bien, colega, los derechos y los principios y valores que se encuentran en la Constitución. ¿Quién es el guardián de esos derechos, principios y valores que están en la Constitución? ¿Quién? Los jueces. Pongámosle nombre aquí en El Salvador. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Va. Regresemos acá. Fíjense acá. Debe de contener la Constitución. Perdonen, yo soy algo hiperactivo. ¿Qué debe de contener la Constitución? ¿Qué debe contener la Constitución? La compañera lo dijo. Principios, valores. Si me caigo, por favor, no se vayan a reír. Fíjense algo. Para Zagrebelsky, la Constitución debe representar un consenso amplio. O sea, que hay principios y valores en los cuales todas y todos estamos de acuerdo. Y que esos principios y valores no se deben de tocar. Ustedes que están leyendo a Ferraioli se van a dar cuenta de algo. Ferraioli habla de que hay elementos, valores que son o circunstancias que son indecidibles. Son indiscutibles. No las puede tocar nadie. Ni el órgano legislativo, ni el órgano judicial, ni el órgano legislativo. ¿Qué principios y valores no puede tocar el Estado? No te puede quitar el Estado. ¿Qué principios y valores? Dígalo. Dígalo. Libertad. Libertad. ¿Qué otro? La justicia. ¿Qué otro? La vida. La libertad de expresión. El honor. ¿Se acuerdan ustedes de Kant? Kant lo resume en un
Creo que no lo puse acá. Kant lo resume de la persona humana. Es intocable. La ley puede regular cualquier cosa, pero si la ley va en contra de esos principios y esos valores, esa ley debe ser expulsada del ordenamiento jurídico. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Entonces puedo pasar a lo siguiente. Ahí está, lo puse. Esos principios y valores están fuera de toda discusión. Está fuera de toda discusión de que las mujeres son iguales. Está fuera de discusión eso. Está fuera de discusión. Está fuera de discusión que los niños deben de ser tratados como personas con derechos, sí o no. Está fuera de discusión. Los niños antes eran tratados como mascotitas, por eso es que se les decía los menores de edad. Ahora no, se les llama niños, niñas y adolescentes. Está fuera de discusión. ¿Por qué? Porque tienen dignidad. Está fuera de discusión que hay que cuidar el medio ambiente, que hay que protegerlo. ¿Cuál es la segunda característica? El gobierno de los jueces. Vean, ahí está la segunda característica. Perdón, solo porque no la dije voy a retroceder un poco. La primera característica es la separación de la ley y los derechos. La ley no es igual a la Constitución, porque la Constitución posee principios y valores indiscutibles. La segunda característica es el gobierno de los jueces. ¿Quién es el encargado de ponderar cuando una ley no cumple esos principios y valores? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién se encarga de supervisar la constitucionalidad de la ley? Los jueces. Zagrebelsky, que fue magistrado constitucional de Italia, dice, los jueces son los que deben de supervisar, controlar la constitucionalidad de las leyes. Cuando ustedes lleguen a segundo año, en segundo año van a ver la parte orgánica de la Constitución, y en la parte orgánica de la Constitución van a ver el órgano ejecutivo. Van a estudiar cuáles son los componentes del órgano ejecutivo, del órgano judicial, del órgano judicial. Y los componentes del órgano judicial se dividen en salas, en diferentes tipos de judicaturas. Y hay una judicatura especial para controlar la constitucionalidad de la ley. Y hay un proceso, que es el proceso de inconstitucionalidad, que está ahí. O sea, ¿está Zagrebelsky ahí de alguna manera? Sí, está ahí. Está ahí en la Constitución nuestra. Ahora sí. ¿Y entonces qué es el derecho dúctil? Definámoslo. Definamos qué es el derecho dúctil. ¿Me puede ayudar usted a leerlo, por favor? Derecho dúctil, derecho flexible que puede armonizar los diversos valores y principios contradictorios inherentes a las sociedades pluralistas. Derecho dúctil, derecho flexible que pueda armonizar los diversos valores y principios contradictorios inherentes a las sociedades pluralistas.
¿Qué quiere decir esto? Fíjense bien, ¿qué quiere decir esto? Si una sociedad es heterogénea, tiene principios y valores heterogéneos. Por tanto, puede tener normas heterogéneas. Pero ¿cómo conciliar esos intereses? ¿A dónde se concilian? Se concilian en la Constitución. Ahora, ¿dónde está la ductilidad? La ductilidad es en la actividad del juez cuando el juez pondera cuando un interés debe ser ponderado o debe ser estimado más que otro. ¿Qué significa? Significa que los valores y principios que están en la Constitución pueden ser interpretados de acuerdo a la realidad jurídica y a las circunstancias que se vivan. Vamos a ver si, por ejemplo, en una sociedad puede haber intereses liberalistas. Sí. ¿Pueden haber intereses socialistas? Sí. ¿Pueden haber intereses de cristianismo social? Sí. Hay diferentes intereses. Entonces, ¿cómo se armoniza eso? Eso se armoniza en la Constitución. Hay derechos de libertad. Bien, como hay intereses sociales y cristianos sociales, hay derechos de responsabilidad social. Zagrebelsky dice, entonces la Constitución debe contener derechos no solo de libertad, sino debe contener derechos también, derechos sociales. Libertad, libertad de expresión, libertad de circulación, libertad, derecho a la vida, derecho al honor, también libertades políticas, derecho al voto, derecho al sufragio, derecho a poder participar como candidato en las elecciones. Esos son derechos de corte liberal. Ahora, derechos sociales, el derecho al trabajo, el derecho a la previsión social, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente, el derecho a la protección de la violencia contra las mujeres. Entonces hay diferentes ámbitos. Esos diferentes ámbitos se ven armonizados en la Constitución. Tercera característica. Zagrebelsky dice que por eso, como hay diferentes intereses, hay diferentes derechos, esos derechos deben de ser armonizados, porque hay una tensión entre derechos de libertad y derechos sociales. Y cuando se habla de armonización, se habla de ponderación. A veces el derecho al medio ambiente será protegido más que el derecho al desarrollo económico o a la libertad empresarial. Y a veces la libertad empresarial va a ser protegida más que el derecho al medio ambiente. Pongo un ejemplo. Un estudiante de quinto año me decía, mire doctor, pero es que el problema de los chorros, de la carretera de los chorros, es un problema, la gente viene de allá y no hay, y la vía de acceso que está aquí por la Constitución no es suficiente. Entonces me decía, ¿es un problema para el bienestar general? Para la mayoría, sí. Entonces, en ese caso, el derecho al medio ambiente debería ceder ante el derecho al desarrollo económico y social. ¿Sí? Otro estudiante me decía, mire doctor, pero es que yo no estoy en favor de que construyan ese estadio que está allá ¿por dónde? ¿Por dónde? Por Merliot. ¿Por qué? Porque están deforestando un pulmón de San Salvador.
Y yo creo, me decía, que ahí debe de ceder el derecho a la libertad económica, al desarrollo económico por el derecho al medio ambiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en un derecho, en un estado constitucional, los jueces tienen que ponderar. A veces, en unos casos, va a primar uno y en otros, no sé si me doy a entender. Bien, voy terminando ya, voy terminando. Me gustaría que, esta es una frase directamente del libro, del derecho dúctil. Me gustaría que si usted pudiese leerla, compañero. Características del Estado de Don Sal. Derecho útil de Sabeletsky. El único contenido sólido de que la ciencia de una constitución pluralista debería defender rigurosa y decididamente contra las agresiones de sus enemigos es el de la pluralidad de valores y principios. El único valor es el de la necesidad, coexistencia de los contenidos. ¿Qué le llama? No, de la lectura. ¿Qué le llama la atención? Lo que usted acaba de estar hablando de los derechos del medio ambiente con los derechos de la... No, no, pero de la lectura, de esa lectura, de esa lectura. ¿Qué le llama la atención? La La coexistencia. ¿Y a usted qué le llama? Que debería defender rigurosa y decididamente contra las agresiones de sus enemigos. ¿De quién? Una constitución pluralista. Lo único sólido que debe de haber en un Estado constitucional de derecho es que se defienda los diferentes intereses, el pluralismo. Por eso es dúctil. Por esto se llama derecho dúctil. Bien. Con esto finalizo la cuarta parte de la sesión. Pues nada más me queda agradecer y saber si tienen consulta. ¿Tienen alguna consulta? Bien. Luego compartiremos la presentación. Creo que el maestro ya la compartió y si hay alguna pregunta, con mucho gusto en clase. Gracias.